Bueno, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento haberlo organizado en primer lugar y haberme dado el honor de decir dos palabras, que no serán mucho más que eso, para dar inicio a esta actividad que es un taller sobre técnicas de contrainterrogatorio a testigos en arbitrajes internacionales. Simplemente recordarles que lo que ustedes van a ver acá es algo que trata de ser lo más parecido posible a lo que sucede en audiencias reales, en arbitrajes reales, de modo que ustedes puedan tener una aproximación práctica a lo que significa una audiencia de interrogatorio y de contrainterrogatorio de testigos en arbitrajes internacionales. Sin más, para no restarle tiempo a lo que verdaderamente importa, Ignacio, Vero, gracias. Bueno, muy bienvenidos nuevamente. Gracias, Roque, por las palabras de bienvenida. En la primera parte del seminario vamos a realizar un simulacro de interrogatorio de testigos durante los próximos 40 minutos, para lo cual les fue entregado un caso. Paso a resumir los aspectos principales del caso. INSA compró a FASA 50.000 kilos de merluza a $5 el kilo para ser entregados a más tardar el 28 de febrero de 2017. Este contrato se concretó a mediados de 2016. En noviembre de 2016, la legislatura de Costa Dorada declaró emergencia pesquera, estableció precios máximos de venta y prohibió exportar merluza por un plazo de 90 días. INSA comunicó en diciembre de 2016 su preocupación a FASA, quien le respondió que la ley no existía y que se quedara tranquilo que el problema iba a solucionarse. El 1 de enero de 2017, INSA sugiere la conveniencia de acordar la resolución del contrato, cuestión que FASA responde por la negativa, diciendo que no era necesario porque el compromiso estaba firme. El 1 de febrero de 2017, INSA remite a FASA una nota haciéndole saber que ante la incertidumbre de la situación se considera exonerado y liberado de sus obligaciones. Al vencimiento del plazo de la ley de emergencia, la misma no fue renovada, pero sí subieron los precios de venta, lo cual afectó al mercado de la merluza. En febrero de 2017, INSA notificó que el barco en el que tenía que cargarse la mercadería estaba prevista para el 2 de marzo e intimó a FASA a cargar la misma. FASA rechazó la comunicación de INSA. La mercadería no fue entregada. El 8 de marzo de 2017, INSA notificó que declaraba formalmente resuelto el contrato ante su incumplimiento y se reservaba el derecho a reclamar daños y perjuicios. Posteriormente, las partes tuvieron una reunión en un hotel el 31 de marzo de 2017 en la que no se pusieron de acuerdo en cómo resolver el conflicto. Finalmente, el 24 de abril de 2017, INSA remitió la notificación de arbitraje a FASA y aquí estamos. Obran en el expediente una declaración testimonial del presidente de FASA, quien se expidió sobre el contexto en que se dictó la emergencia pesquera, la nota de INSA por la cual pretendió exonerarse de sus obligaciones y aquella reunión y las negociaciones mantenidas el 31 de marzo de 2017. Obra asimismo en el expediente arbitral un informe del experto en derecho designado por INSA, que trata temas acerca de la validez de la cláusula arbitral, alcance, validez y efectos de la comunicación que emite INSA, noción de plazo y cumplimiento esencial. Para continuar con la actividad, les presento a nuestro panel que nos ayudará a interpretar este simulacro el día de hoy. Nuestro árbitro único, la doctora Verónica Sandler, directora en Bellavista Entertainment S.A. La doctora María Angélica Burgos, consejera en Zuleta Abogados, que oficiará de abogada de INSA. El doctor Federico Campolietti, socio en M.M. Bonchil, que hará de abogado de FASA. El testigo de hecho designado por FASA, el presidente de FASA, el doctor Aníbal Vial, abogado internacional en Holland & Knight. El experto en derecho designado por INSA, el doctor Diego Gossis. Y moderará este intercambio y la posterior mesa redonda de debate el doctor Ignacio Minorini Lima, de la firma Bruyó Abogados. Sin más, paso la palabra a nuestra árbitro. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Estamos aquí presentes en el proceso mencionado recientemente. Vamos a escuchar a las partes con el testigo, en primer lugar, ¿no? Empecemos por el testigo, así que vamos a empezar en primer lugar a escuchar entonces al testigo propuesto por una de las partes. Escucho entonces al abogado correspondiente si se quiere. Empezamos acá, perdón, claro, el experto y testigo. Perdónenme, disculpen. Entonces empezamos aquí con el testigo, si quiere usted presentar y ahí hacer la presentación del testigo, por favor. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Señor Vial, buenas tardes. Mi nombre es María Angélica Burgos y soy abogada del equipo de INSA. En representación de mi cliente le voy a hacer unas preguntas en relación con la declaración escrita que usted ha presentado en este arbitraje y que obra en el expediente. Le pido por favor al equipo de estenógrafos que nos acompañen en esta audiencia de hoy que si hay alguna dificultad para transcribir lo que está sucediendo nos interrumpa y nos lo haga saber. De acuerdo con la orden procesal número 1 de este arbitraje, no hay lugar al interrogatorio directo, por lo que simplemente voy a hacerle una pregunta inicial para confirmar que la declaración que usted tiene enfrente y que obra en el folder que le hemos entregado a los abogados de INSA es la declaración que usted suscribió el 1 de septiembre de 2017 para este arbitraje. En primer lugar, disculpe que le interrumpa, abogada. Quería consultar, digamos, en base a este testimonio, ¿ha sido este testimonio presentado por el testigo, digamos, la presentación? Sí, la declaración que se presenta de la fecha propuesta por la abogada es efectivamente mi declaración. Su declaración. Muchas gracias. Le recuerdo entonces, antes de comenzar, que usted está siendo interrogado y en Argentina el falso testimonio es un delito, con lo cual le pido por favor que prestemos el juramento correspondiente. Declara decir la verdad y solamente la verdad. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Vial, en el párrafo 1 de su declaración, usted menciona que es presidente de FASA desde hace más de 15 años y que ha trabajado para esa empresa desde hace más de 30 años. ¿Es usted accionista de FASA? No. ¿Usted ha recibido asistencia o asesoría legal de sus abogados para la preparación de su declaración? Los abogados me solicitaron redactar esta declaración y me dieron los 3 puntos sobre los cuales debía versar esta declaración y eso fue lo que hice. Muchas gracias. Usted firmó en representación de FASA la oferta irrevocable para la venta de 5.000 kilogramos de merluza congelada a un precio de FOB de $5 el kilo, con entrega más tardar el 28 de febrero de 2017 a bordo del buque que debía nominar el comprador para su transporte a Marmitamia el 1 de agosto de 2016. Sí. ¿Usted recibió aceptación de la oferta de INSA el 10 de agosto de 2016? Es correcto eso. A partir de este intercambio de comunicaciones, usted entendió que entre FASA e INSA existía un contrato para la compraventa de 5.000 kilogramos de merluza con entrega a más tardar el 28 de febrero de 2017. Es correcto eso. De conformidad con el texto de su comunicación, el 1 de agosto de 2016, que está en el expediente como documento C5, la fecha del 28 de febrero de 2017 era una fecha de entrega máxima. No le podría responder directamente esa pregunta si era máxima o si era mínima, el apellido, no lo sé. Era la fecha que estaba propuesta en el contrato. ¿Pero era una fecha única o podía presentarse de manera anterior a esa fecha? Era la única fecha que estaba en el contrato. Posteriormente, en su declaración, párrafo 10, usted dice: el contexto en el que se dictó la emergencia pesquera, las gestiones realizadas ante las autoridades de Costa Brava en relación con la prohibición de exportar. Eso es lo que dice el párrafo 10 de su declaración. ¿Podría por favor precisar desde qué mes del año 2016 se presentó la sensible reducción de los volúmenes de captura que motivó la medida de emergencia pesquera de la legislatura de Costa Dorada? A ver, la ley se dictó, como usted bien sabe, el 22 de noviembre del 2016. Ahora, un mes específico en el cual, como usted bien dice, una sensible reducción de los volúmenes, solo la autoridad correspondiente puede saber eso. La verdad es que nosotros como exportadores o INSA como comprador no tiene por dónde saber esa información. Pero usted, en su conocimiento del negocio que adelanta la compañía que usted preside, no tiene una noción de en qué momento se presentó esta disminución
del producto? A ver, hay que tener claro que en el negocio de la merluza y de la exportación de la merluza, periódicamente se producen estas veas y estas prohibiciones. Es muy constante que la autoridad pida estas veas o esta prohibición de exportar o fije los precios. Sí, podríamos haberlo esperado durante ese año, claramente eso es así, pero si usted me pregunta por un mes en específico, la verdad que es imposible saberlo. Es decir, que en su experiencia como presidente de FASA, que nos ha manifestado por más de 15 años, es posible que a lo largo del tiempo se presenten unas reducciones y que esto afecte los compromisos que asume su empresa. En mi experiencia es efectivo eso, pasa periódicamente que se prohíbe la exportación, pero nunca ha afectado a los compromisos que tiene la empresa y lo que prueba eso es que llevamos 30 años en el mercado de exportación de la merluza sin tener ningún problema. Gracias. En el párrafo 11 de su declaración, usted se refirió al contexto de las medidas. ¿Nos puede dar, por favor, un poco más de contexto o de describir mejor a qué se refieren estas medidas y cuáles fueron las gestiones que usted realizó o que la empresa que usted preside realizó ante las autoridades de Costa Dorada? A ver, hay que tener presente que en el negocio de la exportación de la merluza, la relación con las autoridades, tanto de pesqueras y exportación, es una relación fluida, diaria y constante. ¿Por qué? Porque es un negocio que está muy regulado, está sujeto a leyes de sanidad, está sujeto a leyes económicas, por lo tanto la empresa mantiene un contacto diario, semanal y muy fluido con la autoridad. Para responderle lo que usted me pregunta para el caso específico de exportación, hubieron muchos contactos telefónicos y promesas verbales por parte de la autoridad de que la prohibición no se iba a prorrogar. Y por otro lado, hubieron muchas reuniones presenciales donde aquellas promesas se repetían. Reuniones mías, reuniones del gerente de exportación, de operación, reuniones de otros funcionarios de la empresa. Es decir, las gestiones que se hicieron fueron muchas, de muchas personas, ante la autoridad por este caso y por muchos otros. Ese es un poco el contexto en el cual se produce. Gracias. En el párrafo 25, en su declaración, usted se refiere a la nota que remitió a IMSA el 22 de diciembre de 2016, en respuesta a la comunicación que IMSA había enviado a FASA el 14 de diciembre de 2016. Esta comunicación usted la acompañó a su testimonio y aparece en el expediente como documento R25 y la tiene en el folder de documentos que le hemos entregado. ¿Puede confirmarnos, por favor, si la tiene a la vista? ¿Es el documento de fecha 22 de diciembre de 2016? Sí, señor. Sí, lo tengo a la vista. ¿Esa comunicación fue efectivamente firmada por usted el 22 de diciembre de 2016? Sí. En el párrafo 2 de la comunicación, para beneficio del tribunal y de los apoderados de la contraparte, documento R25, dice: tenemos confianza en que el problema se solucione y en que el gobierno no prorrogará la prohibición de exportar más allá de su vencimiento original. ¿Es correcto? Es correcto. Quiere decir lo anterior, que el 22 de diciembre de 2016 usted le manifestó en representación a FASA, a IMSA, que tenía confianza en que el gobierno no prorrogaría la prohibición de exportar más allá de su vencimiento original. Eso es efectivo, sí. En ese momento usted tenía conocimiento que si la medida se prorrogaba más allá de su término inicial, FASA no podría cumplir con la fecha máxima de entrega el 28 de febrero de 2017. Es efectivo, pero teníamos plena certeza, producto de los 30 años que llevo en la industria y que nunca me había pasado que la prohibición se prorrogue por los 90 días. La garantía verbal que se da desde la autoridad y la garantía verbal que doy como presidente de FASA a IMSA es en virtud de esa experiencia y a lo mejor lo que acredita esa experiencia o el mejor hecho es que efectivamente la prohibición no se prorrogó. Entonces estaba bien esa información y tenía, podría decir, un 90% de certeza de que esa información iba a resultar de esa manera, como resultó. En los párrafos 30 y 34 de su declaración, usted habla de esas garantías verbales en las cuales también se refirió en el contexto de este contrainterrogatorio. Y dice que recibió estas garantías de funcionarios del gobierno que le aseguraron que las medidas de emergencia no serían prorrogadas. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Usted menciona en estos párrafos que la persona que le había dado dichas garantías era la doctora Flora Fernández, asesora del despacho del secretario de Medio Ambiente de Costa Dorada, ¿correcto? Es efectivo, ella ha sido la mensajera de la autoridad. Entendemos de su declaración y lo que ha mencionado en el contexto de este contrainterrogatorio que esta era la única persona del gobierno con la que usted estuvo en contacto con ocasión de las medidas, ¿es correcto? Con la que yo tuve contacto, llamó mensajera, sí, fue con la única.
Asimismo entendemos que es la única persona del gobierno con la cual alguno de los funcionarios de FASA estuvo en contacto con ocasión de las medidas. ¿Eso es correcto? No puedo responder por lo que hacen otros funcionarios de FASA, y sí sé que tienen esa relación fluida que yo le comentaba con la misma autoridad. Sospecho que tienen que haber conversado con otras personas, pero evidentemente no sé los nombres. Pero sí hay mucha gente en la autoridad que lleva este tipo de problemas, y los distintos funcionarios de la empresa también se contactaron con la autoridad y me dan el feedback a mí como presidente. Es decir, que usted sí tenía conocimiento de comunicaciones con otras personas del gobierno. Yo tenía conocimiento de que empleados de mí, de FASA, se comunicaban con el gobierno producto también de este problema, y luego me comunicaban eso que conversaba. Pero la persona con la cual usted se comunicaba era Flora Fernández. Yo siempre fue con ella, con Flora, y me reuní con Flora Fernández. Sí. Muy bien. Remito por favor al documento C95, que obra en el expediente y contiene la resolución de nombramiento de la doctora Flora Fernández como asesora del despacho del secretario de Medio Ambiente de Costa Dorada. ¿Podría usted confirmar con base en ese documento que la doctora Fernández se posesionó en su cargo de asesora del despacho del secretario de Medio Ambiente de Costa Dorada el 1 de febrero de 2015? De la resolución que tengo aquí, puedo asegurar que fue nombrada la doctora Flora en la fecha que usted dice. Sí, es efectivo. Gracias. En el documento C96 está la resolución de aceptación de la renuncia de la doctora Flora Fernández como asesora del despacho del secretario de Medio Ambiente de Costa Dorada. ¿Puede usted confirmar, con base en el documento que tiene a la vista, que la doctora Fernández renunció al cargo de asesora del despacho de secretario de Medio Ambiente de Costa Dorada el 1 de diciembre de 2016? Bueno, puedo confirmar que eso es lo que sale en este documento. No sé si eso aconteció en la realidad. Gracias. Señor Vial, ¿usted ha consultado recientemente el perfil de LinkedIn de la doctora Flora Fernández? ¿Perfil de LinkedIn, dice usted? Sí, señor. No, para nada. Es información pública. Perdón, señor árbitro único, Federico Polietti, representante letrado de FASA. Me parece que la pregunta está fuera de lugar, porque estaban preguntando por información pública que no está acompañada del expediente, y además sobre hecho no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo en el expediente. Si la asesora de la autoridad pesquera, cuál fue su derrotero posterior en la función pública, no le interesa a nadie, me parece. Está fuera de lugar. Señora Presidenta, si me permite. Sí, tiene que ver justamente su postura. ¿Por qué deberíamos entonces considerar esta prueba base a una publicación? Gracias, señor Presidente. Pues efectivamente LinkedIn es un portal que es abierto, es información pública, y aparentemente lo que hemos podido verificar el señor Vial y la señora Fernández la doctora Flora Fernández son amigos y están conectados en LinkedIn. Luego hay información ahí relevante que muestra, además, para efectos de este caso, cuáles eran los contactos que tenía el señor Vial con el gobierno en el momento en que hacía representaciones verbales ante el ente. Pero a los efectos, digamos, de lo que se está discutiendo, que nos plantea el abogado en este caso de otra parte, digamos, que no tiene relevancia, ¿cuál sería la implicancia para este caso? La implicancia es que la señora Fernández, con quien él decía tener contacto, se retiró del cargo desde el cual le hacía esas representaciones en el momento en que él dice, y no tiene ninguna relación con el gobierno desde esa fecha. Disculpe, entonces voy a tener que no me gustaría interrumpirlo en su declaración, pero es una pregunta que necesito para resolver esta objeción planteada. ¿Usted tiene conocimiento en este caso, digamos, a la fecha, digamos, del conflicto planteado, si existía o no seguridad de que existía en su puesto? ¿Seguía atendiendo el teléfono en su oficina? ¿Seguía estando en las oficinas? ¿Seguía manteniendo, digamos, las tarjetas personales en nombre del ministerio? ¿Cómo podría explicarme esa cuestión? Digamos, en base a lo que se ha planteado, ¿usted tiene alguna opinión? Sí, yo tuve contacto con ella en las reuniones y conversaciones para recabar la información que necesité. ¿Las reuniones eran en el ministerio? Sí. Ahora, que luego renunció o se dedica a otra cosa, la verdad no tengo cómo llegar a esa información. Bueno, pero para precisarlo, el punto está en realidad en qué momento renunció, en qué momento deja de trabajar. Digamos, ustedes plantean que fue, digamos, después de surgir, digamos, el conflicto con el gobierno, entiendo. No después surgió el conflicto, sino desde el momento en que ella hacía declaraciones a mi cliente. Desde el momento inicial. Bueno, creo que es un punto bastante importante a considerar en este caso. Digamos, entiendo su postura, entiendo la situación planteada en cuanto a digamos, de que no es uno de los documentos en realidad relevantes para el caso en cuanto al análisis, pero sí considero
en este punto que por los contactos, por las razones que están explicando, creo y tomo en este caso la decisión, sujeta por supuesto a lo que siga desarrollándose durante las audiencias, de ver realmente el efecto que tiene en el caso, si realmente usted puede trabajar con esto tomándolo primariamente para poder apoyarse en eso y dar un sustento más legal, digamos, además de estas conclusiones que usted está amparándose por este portal que acabamos de mencionar de acceso público. Digamos, usted tiene algunas reglas, alguna estructura legal que pueda darle soporte a por qué debemos mirar estas comunicaciones, la puedo escuchar, si quiere soportar esta cuestión. Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente para efectos de proceder con la audiencia, lo que le propondría al tribunal, y sujeto a que la contraparte esté de acuerdo, también es que me permita hacer la pregunta y hacer las alegaciones jurídicas sobre la pertinencia de la pregunta para simplemente verificar los hechos que el testigo responda y hacer las alegaciones en el escrito que presentaremos con posterioridad a la audiencia. Me parece correcto, digamos, la decisión entonces del tribunal es, si le parece bien, doctor, es escuchar, digamos, proceder a la pregunta y en todo caso lo que será será una cuestión de inferencia del tribunal, de considerar si esta prueba efectivamente o esta necesidad de traerlo al proceso realmente es relevante a buscar la verdad en cuanto a este punto puntual del conocimiento de esta persona. Entiendo que la discusión acá es si era una autoridad suficientemente válida para entender que nos podíamos apoyar en una decisión tan importante como era el plazo de la prórroga. Entonces, frente a esto, lo voy a considerar para que usted haga la pregunta, que pueda terminarlo, pero sujeto, por supuesto, a la apreciación final del tribunal en cuanto a cómo considerará esta prueba. Entendido, señora Presidenta, muchas gracias. Señor Vial, ¿tenía usted conocimiento entonces, de acuerdo con la información pública a la que nos hemos referido, que la doctora Flora Fernández trabaja como diseñadora creativa de joyas El Oro en la ciudad de Lima desde el 5 de diciembre de 2016 hasta la fecha? No, para nada, no tenía conocimientos. Gracias. En el párrafo 42 de su declaración, usted afirma que el 3 de febrero de 2017 recibió una comunicación de IMSA en la que le indicó que se considera exonerado y liberado de sus obligaciones. ¿Eso es correcto? Sí, eso es efectivo. ¿Usted respondió a esta comunicación? FASA no respondió a esa comunicación. ¿Por qué razón? Porque era una declaración unilateral de IMSA de abstenerse de cumplir todas sus obligaciones. No teníamos por qué responder. Así como tampoco respondimos a la comunicación posterior del 8 de marzo, si mal no me equivoco, la cual da paso a este arbitraje. Sigue en la misma línea. Bien, en su declaración, usted, en párrafo 47, se refiere a la comunicación que remitió en representación de FASA a IMSA el 26 de febrero de 2017 y que acompañó como documento del 52. En ese documento, usted afirma, lo tiene en su folder, que IMSA resolvió el contrato. ¿Eso es correcto? Es correcto, sí. ¿Puede por favor indicar al tribunal en el documento por medio del cual IMSA efectivamente resolvió el contrato? Es el documento que usted acaba de nombrar, el P52, de fecha 1 de febrero de 2017. Señor Vial, pero en ese documento puede señalar específicamente en donde el cliente le dice que resuelve el contrato. Eso es lo que da a entender tanto esa carta como las dos cartas anteriores, las cuales querían terminar y resolver con nosotros el contrato. Y por lo demás es lo que entendimos nosotros como FASA. Tuvimos una conversación en el directorio al respecto. Y uno de los directores fue irónico al respecto y le dijo: miren, yo si voy a comprar un auto a la concesionaria y llego a la concesionaria y les digo yo me quiero exonerar de todas las obligaciones a las cuales estoy obligado, por lo tanto no pagar, ¿usted cree que el vendedor le va a vender el auto? Nada, le va a cerrar la concesionaria, váyase y compre otro auto en otro lado. Eso fue lo que nosotros vimos como directorio y luego consultamos a nuestros abogados externos para ver si estábamos en la razón. Y de hecho trajimos un email donde nuestro abogado externo nos dice que efectivamente eso está muy bien. Sí, perdón, señor árbitro único, permítame la interrupción, dado que le han dejado proceder con esta línea del interrogatorio a pesar de la objeción que hicimos. El email que ha mencionado el presidente de la compañía lo tengo yo aquí y si se puede, y se ha tomado el criterio amplio de incluir en el expediente información que está en LinkedIn, también pedimos que se incluya este email, que es el asesoramiento en virtud producido en virtud del cual se recibió esa comunicación de exoneración y liberación de responsabilidad de FASA. Sí, gracias, señora Presidente. No, si me permite pronunciarme sobre
claramente es un documento que no está en el expediente. La orden procesal número 1 es muy clara en que documentos nuevos deben aportarse con las diferentes alegaciones de las partes, salvo situaciones extraordinarias que deben ser avisadas al tribunal, y no tengo constancia de que esto haya sido avisado al tribunal anteriormente. Adicionalmente, es un documento que aparentemente nosotros no lo conocemos, fue suscrito por abogados, pero también habría que revisar si aquí aplican algunas de las restricciones de privilegio que están acordadas y que rigen según la ley de la sede. Entonces le pido por favor, señora Presidenta, abstenerse a aceptar la incorporación de este documento. Muchas gracias, doctor Repucho. Sí, bueno, precisamente nosotros lo único que decimos es que le pedimos a la señora árbitro único que aplique el mismo criterio, es decir, si se va a aceptar la información pública en LinkedIn, también que se acepte este email, y si no, que no se acepte nada, Pero, que se perdón, termine con la doctor, línea de interrogatorio. Disculpe que lo interrumpa, pero digamos, uno es un documento que estaba aportado y en el expediente, y este no es un documento que tiene alguna letra, alguna No está aportado. No cuento con esa información actualmente en el expediente. No. Perfecto. Bueno, digamos, teniendo en cuenta el planteo, digamos, de la relevancia, ¿podría precisar mejor, por favor, la relevancia que tiene este mes para usted, digamos? Bueno, le está preguntando por las razones por las cuales FASA entendió que IMSA rescindía el contrato, y una de las razones que señaló el presidente de la compañía fue que recibieron asesoramiento jurídico especializado, en virtud del cual concluía que efectivamente eso era así, y ahí está la prueba. Simplemente eso, justamente es prueba de la veracidad de la respuesta del presidente de la compañía ante una pregunta de la contraparte, con lo cual... Conocer nuevamente el contenido del documento, y al efecto reservo todos los derechos de mi cliente, pues porque esto es una cosa realmente inusual que se presente un documento de este contenido en una audiencia. Simplemente vemos que es una cosa que tiene una interpretación jurídica. Mi cliente y yo no hemos tenido oportunidad de revisarlo ni de controvertirlo, luego está aquí en riesgo nuestro derecho a la debida defensa, por lo que les ruego por favor no tenga en cuenta este documento y no permita su inclusión en el expediente. Muchas gracias. Habiendo escuchado la posición de las dos partes y teniendo en cuenta la solicitud, digamos, de presentación de este documento, que no estaba en el récord, pero considero que por la importancia y la relevancia que tiene los efectos de nuestro caso, entiendo que no es una práctica normal que se permitan documentos que no estén acompañados en el expediente en una audiencia, pero considero que este punto es crucial para darle justamente seriedad a la declaración de su testigo, y esa seriedad la tengo que, digamos, valorar yo finalmente, con lo cual considero que este documento debe ser aportado en el expediente. Continúe, por favor, para ir cerrando, teniendo en cuenta que le estamos dando unos minutos extras. Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente reitero que mi cliente hace una reserva muy amplia de sus derechos frente a la incorporación de este documento, que no está en la forma en la que está previsto, y pues le agradezco que me permitan consultarlo para poder hacer preguntas frente a la... Gracias. Señor Vial, entonces usted dice que según este documento que parece ser le envió su abogado, aparentemente, en donde le dice, sí señor, mi entendimiento de las comunicaciones es que se está resolviendo el contrato. Eso quiere decir que en las comunicaciones no hay ninguna declaración expresa de IMSA en donde dice resuelvo el contrato. No lo sé, eso es lo que usted interpreta. No, le estoy preguntando con base en los documentos que usted tiene enfrente. ¿Hay alguna frase expresa y textual en la comunicación en donde se diga que se resuelve el contrato? Como le digo, eso es lo que se entiende de esa carta. Eso es lo que entiende usted con base en otro documento. Mi pregunta es sí o no sobre el documento que Perdón, señora, que deje de responder al testigo, ¿no? Que haga la pregunta, el testigo responde, ¿no? No, lo que pasa es que a la compañía llegaron 3 cartas, 2 anteriores a esa y una posterior. En todas ellas, menos en la que cita aquí la abogada, se habla de resolver, pero en el fondo el contrato termina siendo resuelto. Entonces, que interprete, me imagino ustedes, los abogados, qué significa eso, si es resolver o no es resolver, de acuerdo a todas las comunicaciones entre las partes, así como las comunicaciones en las cuales consentimos en llevar el contrato, también hay comunicaciones en virtud de las cuales se terminó el contrato, y es un conjunto, no es solamente esa carta que usted me mencionó. Entonces, para precisión del récord, simplemente en las comunicaciones no se dice expresamente se resuelve el contrato. En las comunicaciones, señor Vial. No, sí, en las 2 primeras y en la última se dice expresamente se resolvió el contrato. En la comunicación de la fecha 1 de febrero de 2017 dice casi lo mismo. Me exonero de todas las obligaciones que tengo, es decir, resuelve y termina el contrato. Decir casi lo mismo es igual a decir expresamente resuelvo el contrato. Es decir, que busca la misma intención y se interpreta por lo tanto de la misma forma. Para cerrar el punto, su entendimiento de resolución del contrato se basa en una interpretación de esas comunicaciones y en esta comunicación de su abogado. Y se basa en la realidad, que es lo que pasó al final. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor.
Bueno, te agradezco haber tomado en consideración el tiempo adicional, agradezco también la declaración del testigo. Entonces, sin más, vamos a pasar ahora a escuchar a la declaración la declaración del experto, entonces propuesto por la parte FASA. Sí. Muchas gracias, señor árbitro único. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor Gossis. Buenas tardes. Es un gusto, la verdad, para mí tenerlo aquí en este interrogatorio, porque realmente lo admiro mucho. Usted fue profesor mío, se nota por la diferencia de edad, así que para mí es un gran honor. Espero que este interrogatorio no altere Disculpe, doctor, lo que interrumpa en la presentación sí. familiar que tiene con el experto, pero quería simplemente comunicarle que antes de la declaración del experto voy a también tomar su declaración. Perdón. ¿Sí? No. Disculpe, doctor, pura es la verdad y solamente la verdad en base a su leal saber y entender, teniendo en cuenta que usted está declarando en base a su práctica profesional y sus conocimientos y experiencia en la materia. Prometo decir lo que honestamente creo. Si eso no es la verdad, es una cuestión. No soy testigo de hecho, así que no creo que sea el estándar porque se me vaya a juzgar. Espero que la alcance. Eso juro. ¿Puedo proceder? Bueno, le decía, profesor Gossis, es un honor para mí hacerle este interrogatorio teniendo en cuenta las calidades y las acreditaciones que tiene usted en la materia. Muchas gracias. Como primera pregunta, le quiero preguntar si los acuerdos de arbitraje nacen de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿es correcto? Muchos. Y bajo el derecho de Costa Dorada, las partes de un contrato tienen absoluta libertad para determinar el contenido de una cláusula arbitral, ¿es correcto? Casi. ¿Qué significa casi? No ¿Puede es ser? absoluta libertad. Yo no puedo pactar un acuerdo de arbitraje con mi sobrino de 7 años. Ok, pero dejando afuera las cuestiones sobre nulidad, ineficacia o ejecución imposible y el orden público, el resto sí. Por eso decía casi. Perfecto. Lo mismo que para determinar la materia arbitrable, ¿correcto? Probablemente. Y también es correcto que bajo el derecho de Costa Dorada... Ahora, cuando usted dice también, asume que mi respuesta anterior fue positiva, que no es necesariamente el caso. Yo solo quiero dejar una referencia en este punto para la transcripción de la audiencia y no quiero que se me tergiverse cuando no esté presente. No, estoy de acuerdo. No queríamos ponerlo... Bien. Bajo el derecho de Costa Dorada, entonces, un acuerdo de arbitraje puede comprender todas las controversias o ciertas controversias de una relación jurídica, ¿es correcto? Depende de la relación jurídica. ¿Conoce usted la norma que regula el acuerdo de arbitraje en Costa Dorada? Según la cual dice, el acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido de una relación jurídica. ¿Correcto? ¿Tiene el texto para que yo lo pueda Sí, mirar? la tengo aquí. ¿Tiene más de una copia? Porque imagino que el árbitro va a querer verla también. Sí, también los aquí abogados. tiene una copia. Esa norma está incorporada al expediente y forma parte también de su... Está citada en su declaración, en su informe. ¿Puedo leer esto? O sea, Perdón, doctor, ¿podría precisarme, por favor, entonces, de dónde viene el documento que usted Es la autoridad legal R40. Muy bien. ¿Podría entonces explicarnos el experto? le di mi copia, señora. No sabía que teníamos problemas con la cantidad de copias. Suelen Culpa de ser él, muchas ¿no? las copias. Yo No, siempre lo siento. Muchas gracias. Sí, lo escucho. La pregunta es, nada impide que las partes en ejercicio de esa autonomía de la voluntad pacten someter determinadas controversias a arbitraje y otras no, ¿correcto? Probablemente correcto. Por más que las controversias se produzcan en torno a la misma relación jurídica, ¿correcto? No sé si lo entiendo. Así que de una determinada relación jurídica podrían las partes someter determinadas cuestiones a arbitraje y otras no. O todas o algunas, como indica la norma. Es correcto. Bien.
Le pregunto como profesor de Derecho, ¿qué es ejecutar un contrato? Hacerlo cumplir. ¿Y qué es interpretar un contrato? Probablemente lo mismo. ¿Y qué es rescindir unilateralmente un contrato? Depende del derecho. ¿Pero es lo mismo ejecutar un contrato que rescindir unilateralmente un contrato? No, lo primero tiene menos letras. ¿Y es lo mismo interpretar un contrato que rescindir unilateralmente un contrato? También tiene menos letras. Bien. O sea que son cosas distintas, Tienen al menos letras distintas. al menos gramaticalmente. Es probable. ¿Y sería válido jurídicamente que las partes de un contrato, por ejemplo, sometan a arbitraje aquellas controversias derivadas de la ejecución, pero no de la rescisión del contrato? Probablemente sí. En su carácter de experto en Derecho también. Ya no soy profesor. Y renombrado profesor además. Las dos cosas. Las dos cosas. Usted conoce la cláusula de arbitraje modelo de UNCITRAL, ¿correcto? Alguna vez la ley. Y la cláusula modelo de UNCITRAL es muy conocida en el ámbito del derecho y del arbitraje en particular, ¿correcto? No cuento con estadísticas. Pero sería posible suponer que las partes IMSA y FASA, que son empresas comerciales muy importantes y bien asesoradas al momento de la celebración del contrato, conocían la cláusula modelo. Sería posible, sería acertado, no sabía decir. Pero si tienen buenos abogados es posible. Pero usted era uno de ellos. Así Yo que era uno de ellos. afecta la Pero posibilidad. yo cursé con usted. Así que La posibilidad sube nuevamente. bien. Por lo tanto, si las partes incluyeron una cláusula arbitral distinta de la cláusula modelo, es porque quisieron apartarse de la cláusula modelo, ¿correcto? Pero seguramente también conocían el manual de una heladera y no es que quisieran apartarse de la heladera. Quizás estaban pensando en otra cuestión sin derogar, aceptar o modificar un buen texto propuesto, sino sencillamente adaptando el texto que iban a poner a la relación jurídica que tenía entre ellas, que podía o no pasar por los mismos carriles que tenía en mente el grupo de trabajo 2 de UNCITRAL. Pero en derecho no se puede presumir la imprevisión de una de las partes, ¿correcto? No sé si eso consta en mi informe, ¿me podría indicar en qué párrafos? Es una pregunta de derecho, no está en su informe, es correcto. Podría preguntarme sobre el derecho a la seguridad social y también tendría que contestar. Me imagino que no. No traje mis libros sobre seguridad social. Hice mal. Doctor, sí, ni siquiera tuve que hacer lugar a la otra parte. Le pido por favor con las respuestas que tenga decoro, por lo menos, digamos, en la audiencia, de tratar de concretar sus preguntas, responder amablemente al interrogatorio. Voy a tener tanto decoro y amabilidad como soy capaz de tener. Muchas gracias, le agradezco gentilmente. Señor presidente, creo que hay que tener en cuenta que el experto está haciendo un esfuerzo importante, sin embargo, pues se le están haciendo unas preguntas muy amplias que escapan su expertise, como está acreditado en su hoja de vida que acompaña su experticio. Luego, pues le pido por favor a la contraparte que precise un poco más las preguntas para que pueda responder. No sé si es una cuestión de precisión, pero quizás por ahí es una cuestión de que el experto nos ayude. Bueno, vamos a concretizar un poquito más. Tenemos un slide en la pantalla, no sé si se va a ver. Está perdido el slide. A ver. Señora Presidenta, perdón, ese slide no lo conocemos. ¿Nos podría, por favor, doctor, precisar de dónde sale ese slide? No, el slide no está acompañado, por supuesto, al expediente, pero simplemente se limita a transcribir la cláusula modelo de UNCITRAL, que sí está acompañada del expediente como autoridad legal R31, y la cláusula arbitral entre IMSA y FASA, autoridad legal 1, con lo cual es el texto de ambas cláusulas. Mientras que el equipo técnico, digamos, está buscando la proyección correspondiente, le pido por favor, doctor, que nos precise. Estamos hablando entonces de una redacción de una norma legal, que es lo que usted nos va a mostrar. Sí, exactamente, es la redacción de la cláusula arbitral del contrato IMSA-FASA y la cláusula modelo de UNCITRAL, que además es la cláusula arbitral sugerida por la legislación de Costa Dorada. Muy bien. Señora Presidente, nuevamente, pues en la orden procesal número 1 están sus decisiones sobre procedimiento, las cuales además fueron previamente discutidas entre las partes y con base en las cuales acordamos que 3 días antes de iniciar la audiencia intercambiaríamos los documentos y materiales visuales
que usaríamos en la audiencia. Este documento no fue remitido para el abogado de la contraparte, por lo que le ruego nuevamente pues excluirlo del récord, porque para nosotros nuevamente es una sorpresa conocer este slide en este contexto. Señor árbitro único, parece que tenemos un problema técnico. Voy a retirar la pregunta, así ni siquiera tiene que resolver la infundada objeción de la contraparte. Con la gente de operaciones. Lo que le consultaría, digamos, en este caso, si podría, digamos, ya que, digamos, igualmente creo que teniendo en cuenta lo que pasó recién con la valoración de una prueba no aportada en el expediente, creo que tenemos que tener un criterio lógico, ¿no?, de cómo va a actuar este tribunal. ¿Por qué no nos comenta entonces simplemente la comparación a la que usted quería llegar y cuál es el punto al que usted le parece interesante? Básicamente, haciendo lugar a esta voy a leer la cláusula modelo. La cláusula modelo dice: todo litigio, controversia o reclamación, todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje. En cambio, la cláusula del contrato dice: ante cualquier diferencia o litigio sobre la interpretación o ejecución del contrato, las partes se comprometen a intentar resolverlas por negociaciones directas o con la asistencia de un mediador que designen de común acuerdo por un plazo que no excederá 60 días. En caso contrario, podrá ser sometida a arbitraje. Le quería preguntar al experto si él considera que ambas cláusulas son lo mismo. Una pequeña acotación. Como quiera que el abogado de la contraparte retiró la pregunta, retiró el slide, le agradezco por favor que se eliminen del récord cualquier referencia a ese slide que no quedó en el expediente. No tenemos problema. Muy bien, entonces pido por favor a la gente entonces de la parte de traducción que proceda, digamos, a eliminar la parte correspondiente, dejándose constancia de esto ante la decisión de ambas partes en este punto. Bueno, continúo con el interrogatorio. Le pregunto al profesor Gossi si bajo el derecho de Costa Dorada la primera fuente de interpretación del contrato es su letra, ¿correcto? Probablemente. Y es correcto decir también que el artículo 5.1c de la Convención de Nueva York señala que puede negarse el reconocimiento o ejecución de un laudo si la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, ¿correcto? No entiendo la relevancia de eso, la pregunta que me hizo recién. Eso puede poner en crisis mi capacidad para responderle. Porque eso es una cuestión que tiene que ver con la ejecución de un laudo y estamos hablando ahora de un acuerdo de arbitraje. Bien. Profesor Gossi, ¿es válido que las partes condicionen el arbitraje al cumplimiento de requisitos previos, como por ejemplo una negociación directa o una mediación? A veces. Por ejemplo, ¿puede precisar cuándo sería inválido? Si la condición es una condición imposible, entonces sería inválido, que sería ineficaz. Bien. Si fuera una condición inútil, también carecería de eficacia. Es exactamente lo que pasó acá. Había una cláusula que decía que las partes mediarían antes de arbitrar, se reunieron, negociaron, no hubo ninguna posibilidad de llegar a una solución prearbitral de la disputa, ergo, arbitraron. De acuerdo, pero entonces es correcto que no hubo mediación previa en el caso. Es correcto que no haya habido mediación previa, sí. Y aún cuando la relación estuviese muy deteriorada, ¿era posible igualmente que las partes solucionaran la diferencia por fuera del arbitraje de una manera extra arbitral? Podremos decir. Hubiera sido posible. ¿Era esperable? Probablemente no. Pero era posible. Todo es posible. Bien. Le pregunto, vamos a un poco ahora a las cuestiones de fondo. Profesor Gossi, le pregunto si la fijación de un precio máximo por la ley de emergencia implicaba se dispare automáticamente la teoría de la imprevisión para restablecer la equivalencia de las prestaciones a su criterio. Perdón, señor presidente. Sí. Disculpas, y antes de que el experto responda, no veo este punto en el informe del experto, que es además un experto en derecho, y esto tiene que ver con una valoración económica que no está dentro de su experticio, por lo tanto le solicito que se retire la pregunta. Doctor, entonces escucha usted, porque considera que es relevante, digamos, Sí, considerar sí, este punto, sí. teniendo en cuenta que no está, como bien explica la doctora, no está dentro de los puntos de tratamiento. Sí, es correcto. Si bien el tema de la teoría de la imprevisión no está tratado en el informe, entiendo que es una de las
posibles interpretaciones o posibles escenarios que podrían surgir luego del dictado de la ley de emergencia, y la ley de emergencia fue un tema tratado extensamente en el informe, con lo cual entiendo que es pertinente. Entiendo la objeción, pero creo que es importante la pregunta. Así que estamos a criterio suyo. Sí, creo que entenderá que, digamos, teniendo en cuenta la práctica arbitral, teniendo en cuenta que para esto, digamos, procedemos a declaraciones presentadas justamente para poder ampararnos en estas declaraciones y que las partes puedan preparar los interrogatorios correctamente, considero que en este punto no voy a hacer lugar, entonces por favor le solicito que retire la pregunta planteada y también... Pero a mí me encantaría contestar, no puedo igual contestar. Mire, este es un punto interesante, yo no necesito la respuesta, así que en todo caso, si ustedes quieren tomar un café con el doctor y poder analizarlo, yo a este punto no lo considero relevante justamente porque hago lugar a lo que su propia abogada ha planteado, que es el tema de que no estaba en su propia declaración. Creo que si usted hubiera considerado que era un punto para hablarlo, lo hubiera planteado. Bien, retiro la pregunta. Sí. Muy bien. Me invito a un café después. Bueno, profesor Gossi, le pregunto si bajo el derecho de Costa Dorada existen fórmulas sacramentales para rescindir un contrato. No creo. Con lo cual bastaría la simple manifestación de voluntad de una de las partes, ¿es correcto? No necesariamente. ¿Cómo sería eso? A ver. Bastaría la simple manifestación de voluntad, digamos. Seguramente no. Si yo en un cuarto cerrado, sin micrófonos, manifiesto esa voluntad sin que llegue, se escuche o se sepa que ha llegado, no sé si alcanzaría. De acuerdo. Habría manifestado la voluntad, sin embargo no habría habido decisión. No habría habido decisión, perfecto. ¿Puede un contrato rescindirse unilateralmente 2 veces por la misma parte? Probablemente no. No soy una máquina del tiempo. Correcto. ¿Y qué significa que una parte se libera y se exonera de sus obligaciones? ¿Puede explicarme? No entiendo la pregunta, ¿qué quiere decir? Jurídicamente le pregunto, ¿qué significa que una parte se exonera y se libera de sus obligaciones? ¿Es aceptada esa exoneración? Para poder responderle, Pero quiero saber si esa exoneración es aceptable. Disculpe, el que hace las preguntas soy yo, usted responde. Yo le pregunto, ¿qué significa jurídicamente liberarse y exonerarse de responsabilidad? Yo, para poder responderle, necesito que me agregue un dato a la pregunta. Si no debo decirle la pregunta es incompleta, no. Bueno, contésteme en el caso que es aceptada y en el caso que no es aceptada, o en el caso... Si hubiera sido aceptada, entonces no existirían responsabilidades ulteriores. Si no hubiera sido aceptada, mi respuesta sería distinta. Bien. Y le hago una última pregunta. ¿Es coherente un comportamiento mediante el cual una parte primero se exonera y se libera de sus obligaciones y posteriormente, 20 días después, exige la ejecución del contrato? Depende si hubo aceptación de la exoneración o no. No tengo más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Habiendo entonces escuchado al testigo propuesto en esta audiencia, el experto también planteado para esta audiencia, vamos entonces a, sin más, proceder a cerrar el día de la fecha, en la audiencia fijada para el día de la fecha. El procedimiento seguirá esta semana como había sido fijada, los otros días continuamos con los siguientes días de audiencia. Entonces, por el día de hoy estamos por cerrar la audiencia del presente caso de la Cámara de Comercio Internacional entre importadora de Marmitania y frigorífico del Atlántico Sur, dejando en este acto clausurada la audiencia del momento, por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Ahora tenemos a abrir un espacio de 15, 20 minutos máximo para recibir comentarios del público, hacer preguntas sobre lo que estuvieron escuchando en estos minutos. Para romper el hielo, quiero empezar con una pregunta que creo que es obligada, es Federico, en estos casos donde tocan algunos expertos que son huidizos, que se escapan, difíciles, ¿cuál es la aproximación que hay que seguir? ¿Hay que seguir preguntando, hay que insistir, hay que frenar, hay que dejar de hacer preguntas? Bueno, depende. Justamente uno de los objetivos de este ejercicio, en el caso nuestro, que era el interrogatorio a un experto, normalmente si el experto es huidizo, lo que hay que hacer es, si uno obtiene el punto, hay que retirarse.
y si no lo obtiene también hay que retirarse, porque a veces la respuesta puede dañar más el caso y si uno sigue repreguntando puede conseguir eso. Si ustedes habrán visto que la línea del cross-examination fue correcta inicialmente y en algunas partes de la examinación fue incorrecta. Por ejemplo, cuando se le pregunta, ¿los acuerdos de arbitraje nacen de la autonomía y la voluntad? ¿Es correcto? El derecho de costa ahora permite el acuerdo de voluntades, ¿es correcto? Entonces, ahí no le estoy dando mucho margen para que él aclare, sino para que me vaya confirmando cada uno de los puntos hasta llegar al último punto, que es si las partes pueden pactar que determinadas controversias vayan a arbitraje y otras no. Cuando él dijo eso es válido, yo ya ahí me tengo que retirar porque él ya confirmó que la cláusula arbitral podía establecer que para la ejecución y para la interpretación del contrato hay arbitraje y para la rescisión no. Yo no tengo que seguir preguntándole, yo tengo que iniciar el interrogatorio diciendo la rescisión contractual bajo la cláusula arbitral debía ir, no debía ir al arbitraje, y él me puede decir sí, está comprendida dentro de la cláusula arbitral, y yo ya ahí no puedo preguntar más, con lo cual yo lo que tengo que hacer es ir llevándolo lentamente a que él admita esa conclusión. Después en una segunda parte yo ya empecé a preguntar preguntas más abiertas donde le daba la chance y él fue donde él me dañó. Preguntas del estilo de ¿qué opina usted de no sé, la teoría de la imprevisión? ¿Qué opina usted de...? Y ahí es donde él puede explayarse y sin control del interrogante, de quien está haciendo el interrogatorio, es peligroso. Más sobre todo en el campo de los expertos, donde normalmente el experto tiene mayor conocimiento de la materia que el que interroga. Con lo cual, a tu pregunta, en los dos casos hay que retirarse, siempre. Bueno, fue un poco lo que pasó, Angélica, cuando hiciste una pregunta que anoté específicamente. ¿Nos puede dar un poco más de contexto sobre las medidas? Pregunta abierta que Aníbal se Sí, digamos, la idea con esa pregunta era un poco mostrar cómo puede perder uno como abogado control de su cross cuando hace preguntas muy abiertas, porque ahí obviamente pues el testigo es un testigo muy capacitado, es el presidente de una empresa, es una persona que tiene un conocimiento muy amplio y puede usar ese espacio para presentar su caso al tribunal. Digamos, ese es el clásico ejemplo, lo discutimos con Aníbal antes, de un what not to do en un tipo de cross, en donde se le da oportunidad muy amplia de salirse, porque realmente puede ganar por encima de lo que quiere uno como abogado mostrar en el cross. Si alguien del público tiene alguna pregunta, comentario, levante la mano. Perdón que me meta, digamos, acá en la mesa, pero ya para hacerlo más dinámico, ¿no? Frente a este taller, pero no sé cuántos están acostumbrados o tienen experiencia en temas de audiencias, digamos, en arbitrajes internacionales, arbitrajes domésticos, pero digamos, en los arbitrajes internacionales es muy común que haya una suerte de registro, de transcript, que es lo que ustedes han escuchado que mencionábamos, que se saque, que se quede, digamos, de los registros, porque en definitiva, un poco en base a lo que estamos hablando, con este tipo de expertos, digamos, es muy difícil a veces dejar sentado lo que queremos probar de nuestro caso, porque lo importante es convencer al árbitro, en definitiva, más allá de la pelea puntual que se pueda dar, que uno a veces se lo toma, ¿no?, casi como hasta personal, pero en definitiva lo que uno tiene que buscar es convencer al árbitro. Entonces, de esas preguntas, como bien decía Federico, para mí hay que ver bien dónde decir, bueno, ya confirmó esto, ya el experto nos dijo tal, digamos, como para ir afinizando las cuestiones y, bueno, como bien decía, tratar de ir cerrándolo. El tema del transcript es que después nosotros contamos, el árbitro cuenta, digamos, en el momento de la decisión, va a mirar ese testimonio, va a leer qué dijo, no se va a acordar de una semana de audiencia todo lo que dijeron los expertos o los testigos, entonces vuelve a eso. Y lo que queda escrito está. Entonces hay que ser muy cuidadoso también con este juego que hacíamos de cómo preguntar, porque la pregunta queda escrita y la respuesta también, y obviamente, digamos, el que los deje mejor o peor parados dependerá cómo después en el transcript tratamos de acomodar eso. Las caras, los gestos, las miradas, las risas, eso no queda en el transcript. Nada. Entonces leo simplemente y ahí me atiendo como tengo que tenerme eso, ¿no? Y tomándome de eso, le pregunto a Diego, ¿cómo te viste en tu función de experto? Y a la pregunta concreta después, la utilidad que vos ves en los arbitrajes internacionales a la participación de un experto en derecho, digamos, según la composición del tribunal, según la ley aplicable. Bueno, cuando todos los abogados son o del mismo derecho, o derechos muy parecidos, la utilidad es siempre menor que cuando uno tiene un arbitraje verdaderamente internacional, y como me pasó en los casos más tempranos que trabajé, donde tenía una parte brasilera y una parte francesa aplicando derecho belga a una disputa sobre un tendido de líneas de electricidad en Etiopía. Ahí que haya
alguien que tenga sabidamente más experiencia en el análisis jurídico del derecho aplicable que los miembros del tribunal o que la abogada de contraparte, ayuda mucho a generar una suerte de criterio de autoridad para prestarle peso a las afirmaciones que hace el abogado. Es algo que se da distinto, y uno lo ve mucho también en materia, por ejemplo, de arbitraje de inversiones, que uno trae a veces grandes expertos en derecho internacional público para asumir que ninguno de los miembros del tribunal va a decirle que no a la lectura que hace el tratadista, cuyo comentario todo el mundo lee. Entonces ahí, a pesar de que todos más o menos hablan el mismo idioma o trabajan en la misma industria, también hay alguna ventaja adicional a usar expertos en derecho. Dicho eso, un experto en derecho es un abogado bajo juramento, que es una función espantosa. Y como abogado en un caso, yo siempre, salvo circunstancias muy particulares, voy a preferir que todas las afirmaciones jurídicas hechas a un tribunal, el experto, una persona de tremendo renombre, va a ser igual conocido si se sienta en el equipo del abogado o si se sienta en el asiento del testigo. Entonces, a lo mejor muchas veces uno llega a un resultado muy parecido sin exponer la posición jurídica a un contrainterrogatorio o a un juramento de decir verdad, una situación medio tensa siempre. Y Aníbal, un tema que se dio mucho en esta práctica fue el tema de las objeciones, que al principio empezó lento, pero después los abogados se entonaron un poco más y comenzaron a objetar las preguntas de un lado y del otro. Aníbal, no en tu posición de testigo, pero sí de abogado y de practicante del arbitraje internacional, ¿cómo debe ser manejar estas objeciones? ¿Cuándo es conveniente objetar? ¿Cuándo consideras que no es conveniente objetar? Desde la posición de testigo es muy cómodo que te objete, o sea, que objete el abogado, uno se siente acompañado, al menos eso me pasó hoy día, gracias Fe. Desde la posición de abogado hay que tener mucho cuidado, por varias razones. Primero, porque estamos frente a la intermediación del tribunal. Si aparece un abogado que está todo el tiempo interviniendo y objetando todo para que no avance la audiencia, eso al árbitro o al panel no le va a parecer, y a la larga eso queda, en cierta forma eso queda. Pero así me enseñaron los grandes gurús, cuando, como Federico o como María Angélica, cuando iban haciendo la secuencia para llegar a esa meta, en el fondo, en el caso de la meta de LinkedIn, por ejemplo, que era desacreditar todo mi testimonio que estaba firmado en Flora Fernández, cuando yo como abogado veo que va en esa secuencia perfecto y mi testigo va cayendo en cada una de esas trampas, tengo que entrar. Como sea, tengo que entrar, elegantemente. Una estrategia defensiva. Exacto. Y entrar a objetarle buscando alguna argucia jurídica para sustentar esa objeción, pero tengo que entrar, porque si no voy a terminar diciendo lo que terminamos diciendo. En el fondo, mi gran garantía verbal es una mujer que quería se dedica a vender joyas en Lima, o sea, claramente perdió todo valor mi testimonio. Eso hay que evitar, si en la medida que se pueda. Entonces, quizás mi gran recomendación es estar muy atento a la secuencia del abogado, y ahí quizás meter un tema muy importante donde está la fineza de la técnica del abogado, que es, uno siempre va con preguntas dirigidas hacia esa meta, ¿cierto? Pero también es una buena estrategia meter ciertamente algunas preguntas abiertas en la mitad para desconcertar a la contraparte, ojo que también desconcentra al tribunal, eso es cierto, pero ayuda a que no pase esto que va directo en la sede. Es como estar en el fútbol y anunciar el pase, claramente me lo va a bloquear en defensa. En cambio, si uno logra esconder un poco y luego dar pase y sigue con esa línea, hay que tener esa fineza en el process examination para ocupar abiertas que no dañen y seguir manteniendo las preguntas dirigidas a ese objetivo, en este caso, hacer pedazo de mi declaración, como lo hizo la doctora aquí. Sí, por favor. Creo que las objeciones procesales son muy aburridas, pero son muy importantes, porque pues dependiendo de cuál sea la sede del arbitraje, no hacerlas en el momento puede ser importante para efectos de la anulación. Y digamos, eso es algo que obviamente uno en el momento de la audiencia tiene también que estar controlando. Entonces, todos esos temas procesales del slide, del documento, por más de que suenen muy pesados, sí son claves, y si la decisión del tribunal, digamos en este caso, es contraria a una, yo sí recomiendo que uno trate por lo menos de dar una reserva muy clara de sus derechos para alegarlo en una etapa posterior si hay el caso y permitir que la audiencia avance, pero no renunciar a los derechos de defensa de la parte que uno representa, porque eso sí es muy importante y puede tener una incidencia grande en el momento de una anulación o de un reconocimiento de ejecución del laudo más adelante. Gracias. Y tomándome de vuelta de nuestro experto juicio y
combativo en algún punto. Una pregunta sobre el ritmo, el modo que hay que hacer las preguntas, el modo de contestar las preguntas. ¿Cómo ve, pero desde la perspectiva del presidente del tribunal o del tribunal en sí mismo, un experto, un testigo o abogados que hacen preguntas hostiles o una actitud hostil o hacen preguntas más relajadas? Sí, digamos, yo creo que tiene que ver, por supuesto, mucho por la personalidad de cada árbitro, ¿no? Depende un poco de cada árbitro qué tipo de dinámica le gusta en la audiencia. Lo que sí está, digamos, hablándose bastante, está cada vez digamos, más en moda, por decirlo de alguna manera, es el tema de mantener la conducta ética, la buena conducta, cordialidad, digamos, las formas en las audiencias, que generalmente a veces puede llegar a pasar, y no es común, pero a veces uno puede llegar a pasar, es que el árbitro también se pone en una situación en la cual también es violento tener que estar calmando, digamos, a las partes o a los árbitros. Entonces, eso creo que violenta a los árbitros y es algo que no sé si es beneficioso en definitiva para el caso, digamos, porque yo creo que hay que buscar, digamos, convencer y ganarse al árbitro. Y no sé si, digamos, por ahí las preguntas que puedan llevar a situaciones violentas y demás ayudan a ese convencimiento del árbitro. Lo que sí creo que depende del abogado, para mí en ese caso, de estudiar bien el perfil del árbitro. Ahí es clave que el abogado estudie bien el perfil del árbitro, que vea qué tipo de audiencias o cómo la lleva, el dinamismo, esto de tuviste árbitro a tal persona, lo conoces, cómo se mueve, qué le gusta, qué no, me parece que es necesario porque cada uno actuamos de distinta manera, nos gustan distintas cosas. A mí me encanta esto que se genere, por ejemplo, si yo fuera el arte, me encantaría que se genere esta situación digamos, de dinámica en la audiencia, pero conozco árbitros que no, todo lo contrario, les molesta y los incomoda y no nos predispone digamos, de una manera favorable para la parte que lo plantea de esa manera. Sí, si le puedo agregar algo, pero lo que hizo usted fue muy simpático, en el sentido de que recibe al doctor y lo sube al pedestal y el ego del testigo está allá arriba. Por lo tanto, ¿qué hace el testigo? Creemos que se relaja, se suelta y se cree rey. Y empieza a hablar del derecho como si fuera el sábelo todo, digamos. O sea, subirle el ego al testigo y tratarlo de manera tan amable como lo trataste, creo que está muy bien. No obstante que luego del desarrollo de la audiencia puede que tratar de que uno no se le escape la situación. Pero esa apertura, creo que uno abre el diálogo bien con el testigo y por otro lado también el tribunal ve, este es un abogado, ya, me cae bien este abogado, digámoslo así. Somos personas humanas, aquí creen que estos son tanto formalismo, es bastante informal entre comillas. Entonces creo que esa apertura fue muy simpática, digamos, en ese sentido y refleja eso. Muy bien lo que comentaste. Buscamos eso, el experto, digamos, siempre se lo pone como el que sabe, que el experto en la materia, el que más sabe, el profesor, el academio. Entonces uno trata de, como bien pasó con el testigo, de tratar de sacar digamos, un poco atentar contra la veracidad del testigo. Bueno, con el experto lo mismo. Yo soy el experto, el profesor, el más importante. Bueno, uno empieza a atacar un poco eso, ¿no? El tema de su examen. Un punto que señaló Diego en el cross-examination fue, usted me sigue preguntando como si mi respuesta fuera otra. Y creo que uno de los puntos centrales cuando uno hace un cross-examination es escuchar la respuesta y no seguir el libreto como estaba preparado, porque muchas veces o el testigo o el experto no responde lo que uno esperaba que respondiera, o responde algo que es muy positivo y no lo deja pasar y se pasa un elefante blanco por adelante. Sí, eso es totalmente de acuerdo, son los casos donde hay que salir. Si uno tiene una línea de 10 preguntas que apuntan a llegar a algún lugar y en la tercera pregunta ya el experto o el testigo va para otro lado y uno se da cuenta que no lo va a poder reencauzar, ya está, hay que tirar esa línea abajo y seguir con la siguiente, ¿no? Y un elemento adicional solo para ver lo que notaba recién, Ignacio. La corrección que yo le hacía a Federico cuando me preguntaba, decía, muy importante, como usted también dijo, el punto, y esto lo mencionaba también un poco Vero, cuando el tribunal vuelve a la transcripción de la audiencia, capaz ha pasado 1 año y medio. Entonces, capaz, o incluso en los post-hearing briefs, cuando se hacen escritos posteriores a la audiencia, se levanta el transcript y se le presenta al tribunal diciendo, bueno, esto fue efectivamente lo que pasó en la audiencia. Cuando el experto o el abogado o la contraparte no corrigen, es posible que, por ejemplo, Federico en su post-hearing brief hubiera puesto en un slide solamente la frase que empezaba diciendo, como usted nos dijo antes, lo cual implica como que yo efectivamente lo hubiera dicho antes. Entonces después se hace muy difícil
si uno tiene un segundo escrito de post-hearing, dedicarle, que capaz son escritos que tienen una longitud muy reducida, dedicarle 2 de las 40 páginas que uno tiene a decir, no, mira, acá estaban tergiversando esa página 312 del transcript, cuando dijo correcto, el testigo no quiso decir eso, sino quiso decir otra cosa, y el costo de oportunidad de usar el espacio que uno tiene en el escrito posterior a la audiencia para refutar una malinterpretación, una pequeña tergiversación, a veces es mucho más alto de lo que el tema en sí mismo valía. Entonces, una pequeña, corta acción protectiva durante el interrogatorio tiene a veces esa gran ventaja. Sí, yo coincido con Diego, es muy importante lo que dice, y además es cierto eso también de que pasa tiempo entre la audiencia y eventualmente el alegato o el post-hearing brief y más tiempo con el laudo. Y muchas veces la sensación que uno tiene cuando se va, eso nos debe haber pasado a todos, la sensación que uno tiene cuando se va a la audiencia es una, y después cuando lee el transcript dice no refleja el transcript lo que uno vivió y sintió en ese momento, con lo cual es muy importante estar atento a estas cosas, ¿no? Para ir cerrando, porque tenemos un tema que a las 5 en punto empieza el tótem de apertura, les propongo lo siguiente, en 15 segundos, ¿sí? Cada uno dice algún tip importante para los examinados. Vamos, alguna, obviamente, no repetirse, no es posible, pero no sé si... Primero es bueno, todo, primero para el tip más importante, creo que lo que se tiene que llevar es no preguntar nunca abierto y siempre ir llevando al testigo, al experto, con preguntas para llegar a un resultado. Uno no le puede preguntar, por ejemplo, a un testigo, la vez pasábamos este ejemplo, ¿usted vio al homicida en la calle disparar? Sí, lo vi. Y bueno, ya a partir de esa respuesta ya no hay retorno. En cambio, si uno dice, ¿el homicidio se produjo en tal calle? Sí. ¿Era de noche en ese momento? Sí. ¿Es verdad que en esa calle no hay luces de alumbrado público? Sí. ¿Y además llovía? Sí. Entonces uno ya lo va llevando a, pero usted efectivamente está seguro que era él y ya no sé. O sea, por lo menos queda la duda. Entonces, cuidado con la pregunta directa y cuidado con la pregunta abierta, ¿no? Hay que pensar, hay un axioma muy importante de esto, es que no hay que hacer ninguna pregunta sin saber la respuesta. O sea, toda pregunta tiene que necesariamente implicar una respuesta, y si el testigo va a responder distinto, que pague el costo político de decir lo contrario a lo que tiene que decir. Esa es mi sugerencia. Si tuve que dar un consejo, sería no buscar que el testigo o el experto digan, sí, yo lo maté. No va a pasar. Uno tiene que saber hasta dónde llegar, y el razonamiento del efecto que lo que el testigo o el experto dijo tiene para el caso, lo hace el abogado ante el tribunal en los alegatos de cierre. No le da al experto decir, o sea que usted me estaba mintiendo recién, ¿no? Porque el experto se va a decir no, y te va a dar una explicación de por qué no mentía, y se va a tomar 10 minutos que uno encima el tiempo le corre. Entonces uno tiene que elegir la prueba que está produciendo, y las consecuencias de esa prueba son alegatas. No hay que tratar de forzar al experto o al testigo a que confirme que uno tiene razón y que la parte que le paga no, porque suele no salir. Bueno, me sumo al comentario de Diego, que siempre brillantes comentarios, entonces me sumo al de Diego. En este sentido, creo que, bueno, vamos sumando entre todos. Yo creo que en realidad, si me preguntan desde ya más de mi práctica, realmente me divirtió mucho ser árbitro, porque realmente no es mi fuerte en este punto, ¿no? Pero así de abogado, digamos, un poco de parte. Y creo que el tener bien en claro qué quiero probar, o sea, qué quiero sacar de ese testigo, qué quiero sacar de este experto. Lo que dijo recién Aníbal, bueno, ella quería descalificar, porque toda mi presunción de si la prórroga siguió o no, era en función de que no existía, que no estaba más, que no trabajaba y que se dedica a las joyas. Entonces, saber qué quiero sacar. Si yo sé qué quiero sacar de cada uno, aunque pase esto que nos va llevando para otro lado, o que no quedó claro, bueno, vuelvo. Trato de plantearlo de otra manera, digamos, pero saber qué me quiero sacar. Por ahí no necesito sacar las 5 cosas que pensaba, pero aunque sea una llevármela para que después en el tránsito, como estábamos diciendo nosotros, lo encontremos y podamos, aunque sea, apoyarnos en el uno que pude sacarle al testigo o al experto. Yo diría que una cosa muy importante es garantizar el flow del cross. ¿Y eso qué quiere decir? Asegurarse que los documentos sobre los que uno esté preguntando los tenga el testigo, el tribunal y la contraparte. Asegurarse que
las preguntas vayan como en un orden que permitan seguirse. A veces son cosas menores y digamos esto es algo en lo que trabajamos mucho con el equipo, sobre todo el equipo de abogados más junior, que prepara por ejemplo las carpetas y prepara por ejemplo los documentos. En el momento en que uno dice, señor testigo, por favor refiérase al R25 y el tribunal va y encuentra que es que el R25 no es el R25 que él tiene, hay caos en la audiencia. No solo en el transcript, sino en la audiencia. ¿Y eso qué hace? Interrumpe el flow del cross. Entonces uno tiene que asegurarse de que tengan los documentos, de que los documentos estén debidamente organizados, que el testigo efectivamente pueda dirigirse muy rápidamente a lo que se está preguntando. Porque como estamos preguntando correcto sí o no y confirme sí o no, si eso se rompe, el mensaje que uno le está tratando de transmitir al tribunal también se va a romper. Entonces son cosas que tal vez uno desde como es un punto más micro no mira, pero realmente sí son muy importantes. Ya se ha dicho casi todo, pero agregar solamente, recalcar 2 puntos. No pecar de ambiciosos en el cross. ¿Qué pasa? Uno se enamora en el cross de esa pregunta, se enamora de sacarle un hecho nuevo al testigo, y eso no es real. El cross, su objetivo final en el fondo es bajar todo lo posible que se pueda el daño que me va a causar ese testigo a mí en mi tesis. Entonces tener eso presente y, como decía Fe, bajarse. Si voy mal en esa pregunta, bajarse. No pecar de ambicioso. Y como decía también Diego, no hacer preguntas conclusivas. Ahí también está la ambición. Cuando quiero cerrar el punto y hacer el gol. ¿Para qué? Si ya quedó en el transcript. Eso después lo cierro en las alegaciones finales. Entonces, no pecar de ambicioso, me parece que ir preparado a esa no ambición. Tranquilo. Vamos, ya dijo algo, con eso me quedo y con eso me retiro. O ya no lo dijo, escapo. Creo que la ambición es algo que hay que controlar en el cross. Una última cuestión, digamos, para sumarlo a todo lo que estamos en el hilo que estamos hablando. Fundamental conocer claramente el récord. Nada de esto funcionará si no conocemos el récord, si no tenemos idea de los documentos, de lo que está en el récord, esto no va a funcionar y vamos a, digamos, a dejar pasar prueba que después cuando se abren estas discusiones quedamos como medio desprotegidos, ¿no? Muchas gracias a todos. Invito ahora al doctor Máximo Bonchil a dar las palabras de cierre y conclusiones del evento. Máximo Bonchil es el miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI en representación de Argentina y es socio de M&M Bonchil Abogados. Bueno, Ignacio, panelistas, muchas gracias. Me queda agradecerles al Young Arbitration Forum por haber organizado este estupendo taller sobre arbitraje. Y a ustedes por haber participado. La participación tanto de este lado del mostrador como del otro es muy importante. Este área fascinante que es el arbitraje tiene un serio problema, que es el problema de la experiencia. A uno no lo eligen como abogado o como árbitro si no tiene experiencia, y como no tiene experiencia no lo eligen como árbitro y como abogado. Entonces hay que superar esa barrera. ICC Argentina tiene una comisión de proposición de árbitros. Cada tanto la Secretaría de la Corte nos pide que propongamos un árbitro que tiene que ser argentino para intervenir en un arbitraje que en general tiene lugar fuera de la Argentina. Muchas veces nos tocan casos chicos, no de mucho monto, y el firme propósito de ese comité es designar árbitros jóvenes. Algunos de los que están presentes acá ya le tocaron, a Joaquín le tocó en alguna oportunidad, por conflictos de intereses no se pudo, a Federico también le tocó en alguna oportunidad. Así que es importante que ICC Argentina los conozca, que participen en estas jornadas, ya les digo, de un lado como el otro, porque en algún día les va a tocar. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber participado y gracias Ignacio y a todo el panel por haber organizado. Gracias, Máximo.